¿Qué tipo de país es realmente Noruega? Al mencionar Noruega, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Son los altos precios de Noruega? ¿El alto bienestar? ¿Los altos impuestos? ¿Los altos ingresos o la canción Norwegian Wood de los Beatles? Noruega es un país ubicado en la península escandinava del norte de Europa. En su parte occidental, es el cuarto país más rico del mundo en términos de PIB per cápita. En 2024, su PIB fue de aproximadamente 484.000 millones de dólares. El PIB per cápita alcanzó los 90,320 dólares, solo superado por Luxemburgo, Irlanda y Qatar. Entre los 5 países nórdicos, Noruega sigue ocupando el primer lugar en PIB per cápita. La superficie total de Noruega es de 385,000 kilómetros cuadrados, equivalente a la superficie de la provincia china de Yunnan. Ocupa el sexto lugar en extensión entre los países europeos. Aproximadamente un tercio de su territorio se encuentra dentro del Círculo Polar Ártico. Hasta octubre de 2024, su población era de aproximadamente 5,57 millones de habitantes. Alrededor del 18% son inmigrantes, procedentes principalmente de Polonia, Suecia y otros países europeos. La densidad de población es de solo 14,5 personas por kilómetro cuadrado, solo superada por Islandia. Es uno de los países más escasamente poblados de Europa. El relieve de Noruega es alargado y estrecho, extendiéndose unos 1,752 kilómetros de norte a sur. Su punto más ancho de este a oeste es de solo 432 kilómetros. Aproximadamente 2/3 del territorio están cubiertos por montañas, mesetas y glaciares. La longitud total de su costa continental es de 28,953 kilómetros, lo que lo convierte en uno de los países con la costa más larga del mundo. Noruega es una monarquía constitucional. El rey es el jefe de Estado. En 2024, Noruega fue el 15º productor mundial de petróleo, el 8º exportador mundial de crudo, y el mayor exportador de petróleo de Europa. Es el tercer exportador mundial de gas natural. Más del 99% de sus recursos de petróleo y gas se exportan al extranjero. Las exportaciones de petróleo y gas representan aproximadamente el 20% del PIB. Los ingresos del petróleo y el gas han creado el fondo soberano de inversión más grande del mundo, el Fondo Global de Pensiones del Gobierno de Noruega. Hasta junio de 2025, los activos del GPFG alcanzaron los 1,8 billones de dólares, equivalentes a más de 3 veces el PIB de Noruega. Representa el 1,5% de la capitalización bursátil mundial total. El fondo invierte en más de 70 países del mundo, en más de 9.000 empresas. Tiene fuertes inversiones en tecnología como Microsoft y en farmacéuticas como Novo Nordisk, entre otros sectores. Cada año se retira no más del 3% para gastos fiscales, siendo el tercer exportador mundial de gas natural y el 8º exportador de petróleo. Noruega, sin embargo, ha completado a una velocidad asombrosa, una auténtica revolución energética. En 2024, los vehículos eléctricos representaron el 88,9% de las ventas de autos nuevos. La prohibición total de la venta de vehículos de combustión en 2025 está a solo un paso. Desde 2016, Noruega ha implementado la política de incentivos para vehículos eléctricos más agresiva del mundo. Exención del 25% del IVA, del impuesto de matriculación y de aranceles. Ofrece carga gratuita y privilegios como el uso de carriles bus. Gracias a esto, marcas como Tesla Model y BYD dominan el mercado. La cuota de mercado de los vehículos eléctricos chinos ya supera el 15%. Se han construido 3.500 estaciones de carga en todo el país, con una estación de carga rápida cada 50 kilómetros en promedio. Incluso los 16 kilómetros dentro del Círculo Polar Ártico tienen cobertura total.
En el futuro, se desplegarán 42 estaciones de intercambio de baterías en Noruega, convirtiéndose en el primer fabricante de automóviles en operar un sistema de intercambio de baterías a gran escala en el Ártico. El 96% de la electricidad de Noruega proviene de la energía hidroeléctrica. Las emisiones de carbono de los vehículos eléctricos son solo un 20avo de las de los vehículos de combustión. Se ha formado un modelo único de exportación de combustibles fósiles y uso interno de electricidad limpia. Durante la guerra entre Rusia y Ucrania, sus ingresos por exportaciones de petróleo y gas superaron los 100.000 millones de dólares, mientras que la proporción de energías renovables a nivel nacional alcanzó el 60%. Detrás de todo esto, está el respaldo financiero del Fondo Soberano y un consenso nacional sobre la protección ambiental. El 93% de la población apoya la prohibición de la venta de vehículos de combustión. En junio de 2025, la tasa de penetración mensual de vehículos eléctricos en Noruega alcanzó el 97%, un récord mundial. Se ha convertido en el único país donde los vehículos de combustión están a punto de desaparecer. Esto demuestra plenamente que incluso un país con recursos propios puede liderar la revolución verde. Pero Noruega no es solo un país que ha tenido éxito gracias a sus recursos naturales. También es el octavo mayor país armador del mundo, controlando el 13% de la flota mercante mundial, el 23% de los yates y el 19% de la flota de gas natural. Buques certificados por la Sociedad de Clasificación Noruega representan el 16% del total de la flota mercante mundial. Domina el 20% del mercado mundial de seguros marítimos. El Banco Noruego es, además, la mayor institución de financiación de buques del mundo. En el ámbito de los buques de transporte de automóviles, Noruega ocupa el segundo lugar a nivel mundial con un 15,4% de la cuota, solo por detrás de Japón, siendo el segundo mayor país armador de buques de transporte de automóviles. El valor de la flota en este sector es de 10.800 millones de dólares. Noruega es el segundo mayor exportador mundial de aluminio y aleaciones de aluminio, solo por detrás de China, con un volumen de exportación anual de aproximadamente 1,4 millones de toneladas, que representa entre el 80% y el 90% de su producción, suministrando principalmente a los sectores de automoción y aviación. Es el principal proveedor mundial de ferrosilicio y silicio metálico. Más de la mitad de los componentes electrónicos del mundo utilizan silicio metálico procedente de Noruega. De cada 2 teléfonos inteligentes, uno utiliza materiales de silicio noruegos. También es el mayor exportador mundial de salmón del Atlántico, exportando anualmente entre 1,3 y 1,4 millones de toneladas, sosteniendo la mitad del mercado mundial de salmón. De piscicultura. En el mercado chino, el 90% del salmón importado procede de Noruega. En 2024, el volumen de exportación a China superó las 160.000 toneladas. El sistema de altos precios y alto bienestar de Noruega constituye el modelo nórdico único a nivel mundial, detrás del cual hay un contrato social meticulosamente diseñado. Los altos precios son especialmente notorios en Noruega. En la capital noruega, Oslo, un tazón de fideos ramen común cuesta entre 120 y 150 yuanes. La pechuga de pollo, unos 90 y 8 yuanes por kilogramo. Una cerveza, entre 70 y 90 yuanes. La tarifa inicial de un taxi es de aproximadamente 75 a 90 yuanes. Estos precios son aproximadamente de 3 a 8 veces más altos que en China. Estos altos precios se deben a los elevados costes laborales de Noruega y a un IVA del 25%. Los altos precios también han generado en los noruegos hábitos de consumo singulares. La compra anual de ropa nueva per cápita es de solo 7 prendas. Las transacciones de artículos de segunda mano representan el 34%, pero la cultura del café en Noruega está profundamente arraigada. Más del 90% de los adultos noruegos beben café a diario.
con un consumo anual per cápita de 9,9 kilogramos, equivalente a unas 2,7 tazas al día, manteniéndose desde hace tiempo entre los 3 primeros del mundo, formando con Finlandia y Dinamarca el triángulo de hierro del café nórdico. Una taza de café normal cuesta entre 50 y 80 coronas noruegas, unos 36 a 58 yuanes. El café de especialidad es más caro. El gasto anual medio de los noruegos en café oscila entre 8.000 y 15.000 coronas, aproximadamente entre 5.800 y 11.000 yuanes. Aquí, el café no es solo una bebida, sino el ritmo de vida y un lubricante social. Los altos impuestos son la base del sistema de bienestar noruego. El impuesto sobre la renta personal es progresivo, con una tasa media del 37%, que puede llegar hasta el 47,8%, sumando diversas cotizaciones sociales y prestaciones públicas. La carga fiscal real de un noruego medio supera el 60% de sus ingresos. Los impuestos son numerosos y variados, incluyendo el impuesto sobre la propiedad, el impuesto de sucesiones, el impuesto de circulación, el impuesto sobre la televisión, el impuesto de sociedades y otras figuras especiales. Incluso comprar una Coca-Cola conlleva pagar un impuesto sobre el azúcar, comprar tabaco, un impuesto sobre la salud. Tener una mascota requiere registrarla y pagar una tasa de inscripción. Tomando como ejemplo un salario anual de 800.000 yuanes. Tras deducir impuestos, el ingreso real es de poco más de 500.000. El alto bienestar y los altos impuestos forman un intercambio equivalente. Noruega ofrece una protección social que abarca todo el ciclo vital. Los padres comparten 59 semanas de permiso parental remunerado, de las cuales el padre tiene una cuota exclusiva de 15 semanas. Los niños reciben una prestación infantil de 1.250 coronas al mes. La educación es gratuita desde el jardín de infancia hasta el doctorado. Los estudiantes universitarios pueden recibir además un préstamo sin intereses de 8.000 coronas al mes y una beca de manutención de 3.000 coronas. Sanidad pública universal, que incluye el tratamiento dental para menores de 18 años. Durante los 2 primeros años de desempleo se puede percibir una prestación del 80% del salario anterior. Y al jubilarse, se disfruta de una triple protección compuesta por la pensión básica universal, la pensión profesional y el ahorro personal. La pensión media mensual puede alcanzar las 18.500 coronas. Este nivel de bienestar hace que el coeficiente de Gini de Noruega se mantenga desde hace tiempo en el 0,26, el más bajo del mundo. Los altos ingresos son la clave para mantener este sistema. El salario mensual medio bruto en Noruega es de unas 51.000 coronas y neto de unas 33.000 coronas. Un cajero de supermercado gana 230 coronas la hora, unos 160 yuanes. La jornada laboral semanal es de 33 horas. Las vacaciones pagadas y los días festivos anuales suman un total de 138 días. Pero los extranjeros deben tener en cuenta que los trabajadores no comunitarios durante los primeros 5 años no pueden acceder a la totalidad de las prestaciones. Y además deben aprobar el examen de noruego y el de integración para obtener la residencia de larga duración. Entre los siglos VIII y X, los noruegos, junto con los suecos y los daneses, conformaron el pueblo vikingo que aterrorizó a toda Europa. No eran belicosos por naturaleza, sino que estaban acorralados por las duras condiciones de vida en Escandinavia, con solo un 3% de tierra cultivable, largos inviernos y suelos pobres. Los vikingos se vieron obligados a dirigirse al mar. La peculiar geografía de los fiordos noruegos forjó el apogeo de su tecnología naval. Construyeron barcos con cabeza de dragón en ambos extremos, de diseño simétrico, que alcanzaban una velocidad de 28 km por hora, y podían navegar en reversa sin necesidad de girar. Este concepto de diseño sigue influyendo en la ingeniería naval moderna. El espíritu aventurero de los vikingos es asombroso. No solo fueron los primeros en llegar a Islandia y Groenlandia, sino que alrededor del año 1000 DC, Leif Erikson lideró el desembarco en la región de Vinland, en América del Norte,
casi 5 siglos antes que Colón. Su red comercial se extendía por toda Eurasia, intercambiando pieles y ámbar del norte por plata de Oriente. Las generaciones posteriores incluso la llamaron la ruta de la seda del norte. Con el paso del tiempo, los vikingos completaron la transición civilizatoria de saqueadores a constructores. En el siglo XI, el rey Olaf II impulsó enérgicamente la cristianización. La catedral de Nidaros se convirtió en el centro religioso de Escandinavia, marcando la entrada de Noruega en una nueva etapa civilizatoria. El antiguo código legal del Gulating, que establecía leyes para la región, con su avanzado espíritu de Estado de Derecho, se convirtió en el origen del sistema legal noruego moderno. Y en el año 872, Harald unificó Noruega tras la batalla de Fosfjord, sentando las bases del reino noruego moderno. Noruega es conocida como el país de las 10.000 islas, con 150.000 islas en su territorio. La geografía de fiordos de Noruega es una de las maravillas naturales más impresionantes de la Tierra. El fiordo de Sogn, el fiordo de Geiranger, el fiordo de Hardanger y otros 1.732 fiordos representan el 80% del total mundial. El fiordo de Sogn, el más profundo, alcanza los 1.308 metros bajo el agua. Estos profundos entrantes marinos se formaron durante la última glaciación, hace aproximadamente 10.000 años. Los glaciares continentales erosionaron los valles, a una velocidad media de unos 2 metros por año, esculpiendo a lo largo de milenios los profundos y sinuosos fiordos actuales. Con el retroceso de los glaciares, el aumento del nivel del mar y la entrada de agua salada, se creó el paisaje de incomparable belleza que vemos hoy. Hoy en día, estos vestigios de la era glacial no solo son destinos turísticos, sino también material didáctico vivo para el estudio del movimiento glaciar. Y quizás no lo sepas, el cangrejo real, que en China cuesta casi 1.000 yuanes el kilo, en Noruega se ha convertido en una plaga. Esto contrasta fuertemente con su precio astronómico en China. Actualmente, hay unos 50 millones de cangrejos reales en el fondo marino noruego, mientras que la población de Noruega es de solo 5,57 millones, lo que supone casi 9 cangrejos por persona. Esta plaga se originó en la década de 1960, cuando científicos soviéticos liberaron 7 cangrejos reales en el mar de Barents como experimento. Al no tener depredadores naturales, se reprodujeron de forma descontrolada y alteraron el ecosistema local, causando un impacto significativo en especies bentónicas como el bacalao. Los lugareños consumen principalmente las patas del cangrejo, mientras que el cuerpo a menudo se desecha o se usa como alimento para mascotas. El dominio de Noruega en los deportes de hielo y nieve es legendario. Desde los primeros Juegos Olímpicos de Invierno en 1924, ha acumulado un total de 405 medallas, de las cuales 148 son de oro, ocupando el primer lugar en la tabla histórica de medallas, manteniendo su hegemonía centenaria en deportes de hielo y nieve. En los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, Noruega revalidó el primer puesto con una abrumadora ventaja de 16 oros, 8 platas y 13 bronces, defendiendo su liderazgo. Solo el esquí de fondo y el biatlón aportaron 10 de esas medallas de oro. Esta es Noruega, fría pero apasionada, rica pero moderada, dura pero amable. Tradición y futuro coexisten. Petróleo y electricidad avanzan juntos. No es un lugar de ensueño, pero hace que innumerables realidades se inclinen. No es un reino de cuento de hadas, pero se vive la realidad más cercana a un cuento de hadas. Si vas, seguro que, en lo profundo de los fiordos, bajo la aurora boreal, y en el sabor del salmón, entenderás que algunos países no están hechos para ser descritos, sino para ser admirados. Entonces, ¿qué más sabes sobre Noruega? O quizás, ¿qué experiencias inolvidables has tenido en Noruega? Bienvenidos a compartir en los comentarios. Gracias por ver hoy Dafei Global Geography. Si te gusta nuestro contenido, no dudes en darle like, compartir y suscribirte. Soy Dafei. Nos vemos en el próximo video.